A ver, quiero escucharles. ¿Cómo andaba el examen también? Antes de que empecemos. Buenos días, ingeniero. Tengo una duda respecto al examen. Dime. No sé si podría explicar la resolución del ejercicio 2, por favor. El ejercicio 2. No tengo ahorita el examen a la mano. Ok, cuando tenga revisado los exámenes, les voy a mostrar los resultados y los procedimientos. Está bien, ingeniero, me parece perfecto. Gracias. A ver, ya, las notas, lo más antes posible, ¿ya? Estoy ahorita con muchas cosas en la oficina y eso me ha tenido un poquito ocupado. Ya estamos terminando esas cosas. Bueno, si no hay más Eh, preguntas, ¿no? Disculpe, ingeniero, buenos días. Creo que yo no di el examen por temas médicos. No sé cuándo lo voy a poder dar. Esa es mi pregunta. Disculpen que... Ya, ok, ok. Te dije, ¿verdad? Cuando te recuperes, avísame y programamos entonces. No sé si ya estás recuperado. Me imagino que sí, Sí, por lo, ya pasaron 2 semanas, ingeniero, sí, ya estoy recuperado. ya, ok, ok. Entonces nos ponemos de acuerdo contigo. ¿Cómo hacemos ese asunto? ¿De acuerdo? Sí, no hay problema, ingeniero. Muchas Ya, gracias. Solamente eso le ok. quería decir. Ya, listo, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa más? Ya, bueno, a ver. Estamos ya en máximos y mínimos. A ver, voy a compartir la pizarra. ¿Dónde estamos? ¿Me confirman si están viendo la pizarra? Sí, ingeniero, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces empezamos. A ver, como les decía, estamos viendo, a ver cómo está mi pulso. Máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces estamos hablando aquí ya de las aplicaciones de las derivadas parciales. Y esto es parecido a cálculo 1. ¿Ya? Entonces, toda la parte teórica está en la clase de ayer. Espero que hayan visto, porque si no, no me van a entender hoy día. Es importante que no pierdan las clases. Y lo bueno es que ustedes tienen videos disponibles para que ustedes lo puedan ver y rebobinar, ¿verdad? Creo que es una gran ventaja para ustedes. Entonces, a ver, acá. Ustedes saben ya por cálculo 1 que los máximos y los mínimos se encuentran en los puntos críticos. ¿Ok? Es lo mismo en cálculo 1, puntos críticos. ¿Quién me dice qué es un punto crítico? Inges donde las derivadas parciales son igual a cero o Ok, no existen. ok, perfecto, exactamente, es lo que dice su compañero. ¿Eh? Un punto crítico es aquel donde las derivadas parciales de una función son igual a cero o no existen. Exactamente, ese es un punto crítico. Ahora, ¿qué significa que las derivadas parciales sean igual a cero? ¿Quién me dice eso? ¿Mm?
¿Qué significa que las derivadas parciales sean igual a cero? Hablando de una función de dos variables. No están viendo, creo, los videos. A ver, significa que el plano tangente es horizontal. ¿Ok? El plano tangente es horizontal en ese punto. En cálculo 1 hablamos de recta tangente. En cálculo 2 hablamos de plano tangente. ¿Ok? Entonces, importante ese tema. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Ahora vamos a continuar el siguiente punto. Ahora lo que nos interesa acá, después de conocer los puntos críticos, es la clasificación de los puntos críticos. Ok, entonces tenemos este subtítulo. Clasificación de los puntos críticos. Con esto nos referimos a qué. Hemos dicho que los máximos y los mínimos se encuentran en los puntos críticos. Entonces, para determinar si es un máximo o un mínimo, necesitamos clasificar ese punto crítico. Para clasificar los puntos críticos, aquí tenemos lo que se llama el criterio de las segundas derivadas parciales. Criterio de las segundas derivadas parciales. ¿Se acuerdan en cálculo 1 cómo se clasifican los puntos críticos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sabemos si en un punto crítico hay un máximo o un mínimo en cálculo 1? Por el criterio de la primera derivada, ingeniero. Ya. Ok, en cálculo 1 hay dos criterios, el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Aquí tenemos este criterio. A ver, ¿en qué consiste este criterio? Sea f una función sea f una función de dos variables. Función de dos variables que contiene un punto crítico. Que contiene un punto crítico. A ver. Entonces, dos puntos. A ver. Tengo esta formulita. D
evaluada en este punto AB es igual a ¿qué? Fíjense, es una formulita fácil de acordarse. Este es el factor D. Algunos le llaman discriminante. ¿Ok? Entonces, en función al valor de D, podemos clasificar si en un punto crítico hay un máximo, un mínimo o un punto silla. A ver, entonces, ¿cómo es el asunto? Aquí tengo, a ver, tengo 4 situaciones. Uno, si D es mayor que 0 y F también es mayor que 0. Entonces, el criterio, ¿qué dice el criterio? F tiene un mínimo relativo en este punto crítico, en AB. ¿Ok? Ahí está. Primer criterio. A ver, segundo criterio. ¿Qué dice? Si D, este factor D, es menor que 0. Ay, no, está mal esto, no es así. Si el factor D es mayor que 0 y esta segunda derivada, 2 veces respecto a X, en ese punto es menor que 0. Entonces, F tiene un máximo relativo en AB, en el punto crítico AB. ¿Ok? 3. ¿Cuál es la otra situación? Si D, el factor D, es menor que 0, negativo. Entonces, F, la función F, tiene un punto silla. A ver, ¿qué es un punto silla? ¿Qué es un Ah, es un punto donde la función cambia de dirección en general. Ya, la función cambia de dirección. No, no exactamente. ¿Qué es un punto silla? A ver, enseguida vamos a ver con un ejemplo. Ya, lo dejo ahí. ¿Cuál será la cuarta situación? A ver.
el factor D mayor que 0, el factor D menor que 0. ¿Cuál será la cuarta situación que puede presentarse con D? Si D, el factor D es Sería igual a 0, ingeniero. ok, igual a 0. Si el factor D es igual a 0, ¿cuál es la conclusión? El criterio no es concluyente. Es decir, nosotros no podemos emitir una conclusión, no podemos determinar si es un máximo o mínimo. ¿Ya? O tal vez es un punto, sí, eso ya requiere un análisis un poquito más exhaustivo, ¿no? Que está fuera de, digamos, de nuestro alcance en este momento como cálculo 2. A ver, entonces es importante que estos 4 criterios los tengan de memoria. Y se parecen en cierta forma a cálculo 1, ¿verdad? Al criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice en cálculo 1? Si la segunda derivada es mayor que 0, mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, es un máximo. Fíjense, esta parte se parece a cálculo 1. A ver, ¿cómo funciona ahora esto cálculo 2? A ver, vamos acá. Vamos ejemplo, directamente. Ejemplo. Hallar los extremos relativos y puntos cilia de las siguientes funciones. Uno. A ver. Tengo esta función de 2 variables. Ok. Tengo aquí una función de 2 variables. Me pide hallar sus máximos y mínimos. Cuando estamos hablando de extremos relativos, estamos hablando de máximos o de mínimos. Y sus puntos cilia. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Lo primero, hallar los puntos críticos de esta función. Los puntos críticos. Hemos dicho que es un punto crítico aquel punto donde las derivadas parciales son igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos las derivadas parciales de esta función e igualamos a 0. A ver, tengo la derivada parcial respecto a x. 2x, esto es 0 menos 2xy. Ok. Tengo la otra derivada respecto a y.
4y menos y cuadrado. Ahí está. Las dos derivadas parciales de esta función. Igualamos a 0, igualamos a 0. ¿Ok? Aquí lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones. Un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema cuadrado, un sistema no lineal. Ecuación 1, ecuación 2. Entonces resolvemos este sistema. ¿Cuál será el camino más corto para resolver este sistema? Despejar x de la primera ecuación y reemplazarla en la segunda. Ya, puede ser ese un camino, lo que es su compañero. Sí, hay varios caminos. Yo estaba pensando en despejar y de acá de la 2 y reemplazar en 1. Lo que tú dices, lo que tú dices su compañero, también es totalmente válido. Acá despejamos x y reemplazamos acá. A ver, vamos entonces a ver. En 2, en la ecuación 2, es decir, acá yo despejo y. Va a ser y igual a ¿cuánto? X cuadrado sobre 4. Y esto reemplazo en 1. Aquí tengo 2x menos 2x, x cuadrado sobre 4. Igual a 0. Muy bien, fíjense, este es un sistema relativamente sencillo. A ver. Hacemos álgebra. Vamos a cambiar de colorcito. Aquí podemos despejar esto, o mejor simplificar. Aquí me queda 2. Ya. Antes de hacer despejar, esto yo puedo multiplicar por 2. Entonces, ¿y qué voy a tener acá? Le vamos a hacer con otro colorcito para darle vida a nuestra pizarra. 2 por 2, 4. Aquí tengo 4x. Aquí este 2 con este 2 se va y me queda ¿qué? Menos x al cubo, ¿verdad? Ahí está. Tengo una ecuación con una sola incógnita. Despejamos x. A ver, aquí tengo factor común x. 4 menos x cuadrado igual a 0. Este factor se puede seguir simplificando. Diferencia de cuadrados. Aquí voy a tener 2 más x, 2 menos x, ¿verdad? Ok, ahí está. Igualamos a 0. Cada factor, aquí tengo x igual a 0. Aquí tengo x igual a ¿cuánto? Menos 2. Y aquí tengo x igual a 2. ¿Ok? Ahí está. Ahí tengo. Tengo aparentemente 3 puntos críticos. Entonces, estos valores reemplazamos ¿dónde? Calculamos sus ordenadas, si vale el término. O sea, sus y's acá. Aquí le voy a llamar 3. Entonces, yo reemplazo aquí en 3. Reemplazando en 3. Para x igual a 0. ¿Cuánto vale su ordenada, su y? Igual a, también vale 0. Para x igual a menos 2. Reemplazamos. Menos 2 al cuadrado, 4. 4 entre 4, 1. Aquí tengo y igual a 1. Para x igual a ¿cuánto? A 2.
igual, aquí y vale 1. ¿Sí o no? Entonces, a ver, de aquí yo tengo x0 y y0. De aquí tengo ¿qué? X menos 2, 1. De aquí tengo 2 y 1. Ok, entonces fíjense acá. Aquí tenemos 3 puntos críticos. 3 puntos críticos. Muy bien. Primera parte del problema. El problema que me pide. Hallar los extremos. Hallar los extremos relativos. Y punto siga. Hallar los máximos y los mínimos. Entonces, tengo que determinar qué tipo de extremos existen en estos puntos críticos. Para eso, hemos visto acá el criterio, utilizamos el criterio de las segundas derivadas parciales. Segundas derivadas parciales. Ok. Es decir, tenemos que calcular el factor D. ¿Verdad? Okay, vamos a recordar la formulita. Todo su elevado al cuadrado. Esta es la formulita, el criterio de la segunda derivada. Fíjense, esta formulita solo es válido para funciones de dos variables. ¿Ya? Esta formulita está asociada a lo que se llama el hessiano. Ya, a ver, vamos aquí, les voy a mostrar. Tenemos lo que se llama el hessiano. ¿Qué es el hessiano? Es un determinante de, si voy a poner AB igual a qué. Fíjense, es un determinante con las segundas derivadas de una función de dos variables. A esto se llama hessiano, a este determinante. Fíjense, aquí tenemos un determinante 2 por 2. 2 filas, 2 columnas. ¿Cómo se resuelve un determinante de 2 por 2? Es el producto de su diagonal principal menos su contradiagonal, ¿verdad? Es decir, fíjense, 2 veces respecto a x multiplicado por 2 veces respecto a y, menos el producto de esta contradiagonal. ¿Ya? Entonces, y esto, fíjense, es primero x, luego y, primero x, luego y. ¿No?
elevado al cuadrado. Entonces, esta formulita es el resultado de este determinante que se llama hessiano. Entonces, para funciones de más variables, se utilizan ya estos determinantes. Ya es otro tema también, ¿sí? Es fuera, digamos, del alcance de la materia. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, a ver, estamos analizando esta función. A ver, entonces ya hemos determinado que tiene 3 puntos críticos. ¿Ok? Necesitamos clasificar, determinar los extremos que existan en estos puntos críticos. A ver, vamos a hacer un cuadrito. Cuando son varios puntos críticos, es bueno sistematizar la información. A ver, ¿cómo vamos a hacer este cuadrito? Aquí yo hago un cuadrito de esta forma. Vamos a hacer con otro colorcito. Vamos a hacer un cuadro. Ok. Aquí tengo los puntos críticos. Aquí tenemos 3 puntos críticos. Bien, aquí tengo primero el origen, 0, 0. Luego tenemos menos 2, 1. Y finalmente el 2, 1. ¿Ok? Entonces calculamos en el punto crítico estos valores, es decir, 2 veces respecto a x luego calculamos todas esas derivadas. Y finalmente con estos valores calculamos el factor d. ¿Ok? Ya. A ver, ¿dónde estamos, che? Ah, bueno, no, nos hemos olvidado calcular las derivadas, estas segundas derivadas. A ver. Estamos acá. Pero voy a copiar esto. Estas primeras derivadas. Ok. Control copy. ¿Dónde vamos a hacer ahora esto? A ver, voy a copiar por acá. Muy bien. Entonces, a ver, esta es la primera derivada. Ahora, a ver, calcularemos ahora 2 veces respecto a x. Esto yo vuelvo a derivar, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? 2 veces respecto a x. Aquí va a ser 2. Aquí va a ser menos 2y. A ver, luego ahora calculamos 2 veces respecto a y. Es esta. 2 veces respecto a y, esto va a ser 4. Y finalmente nos interesa esta derivada cruzada, es decir, primero respecto a x, luego respecto a y. Entonces, esta, ahora yo vuelvo a derivar respecto a y eso va a ser ¿cuánto? Menos 2x. Muy bien, ahí está. Tenemos estas segundas derivadas. A ver. Fíjense, esta derivada es una constante. Esta, aquí su valor, independientemente de los puntos críticos, aquí esto vale 4. Esto 4 es una constante. ¿Verdad? Es este valor. Esta.
esta derivada, esta segunda derivada, está en función de y. Fíjense acá. Cuando y vale 0, esto vale 0, esto vale 2 en este punto. A ver, vamos acá. Cuando y vale 1, esto va a ser, ¿cuánto va a ser? Mm, 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 mm. ¿Cómo es esto? 1. 2 menos 2, 0, ¿no? Esto vale 0. Ok, a ver esto. Ahora cuando vale 1, están en 0 aquí, ¿no? ¿Estamos bien? A ver, me corrigen si me estoy equivocando. A ver, vamos acá. Esta otra derivada, acá. Está en función de x. Cuando x vale 0, esto vale 0. Cuando x vale menos 2, aquí va a ser menos 2 por menos 2, 4. Cuando vale 2, esto va a ser menos 4. Muy bien. Ahí tenemos los valores de las segundas derivadas en los diferentes puntos críticos. Ahora con estos valores calculamos D. A ver, aquí vamos a calcular D con la formulita. Fíjense, es esto por esto menos esta derivada al cuadrado. Es decir, a ver, 2 multiplicado por 4 menos 0 al cuadrado. ¿Y es igual a cuánto? 8. Mira, lo dejo ahí. Lo mismo acá. D. Aquí va a ser 0 por 4. Menos 4 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Menos 16. Acá va a ser 0 por 4 menos 4 al cuadrado. Estoy aplicando esta formulita. ¿Esto es cuánto? Menos 16. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos los valores del factor D. Es lo que estuvimos buscando, estos valores. A ver, un repaso acá. Tenemos que aplicar estos criterios. Fíjense. Si D es mayor que 0, entonces comparamos con el valor de esta derivada. 2 veces respecto a x mayor que 0, mínimo. Si D es positivo y este es negativo, máximo. Si el factor D es negativo, punto silla. Si es igual a 0, no podemos emitir ningún criterio. Muy bien, volvamos acá a nuestro ejercicio. A ver, vamos a borrar esto. A ver, vamos a hacerlo con otro colorcito. Fíjense aquí, 8 mayor que 0. D, aquí en este punto crítico, en el origen, es positivo. ¿Ok? A ver, lo que estoy diciendo acá es esto. D en el origen es igual a 8 mayor que 0. Entonces, cuando el factor D es positivo, aquí tengo que ver el valor de esta derivada, ¿verdad? En ese mismo punto crítico, en 0. ¿Cuánto vale? Fíjense. 2. Igual a 2. También mayor que 0. Entonces, a ver, en este punto, en el 0, 0, en ese punto crítico, f tiene ¿qué? ¿Un máximo o un mínimo? Mínimo, Inge. Mínimo, exactamente. F tiene
un mínimo. En este punto, 0, 0. Aquí tenemos un mínimo relativo. Acá. Menos 16, menor que 0. O, a ver, vamos a ver aquí. O sea, aquí estamos diciendo que en este punto crítico, menos 2, 1, es igual a 16, o mejor dicho, es igual a menos 16, negativo. ¿Cuál es la conclusión cuando el factor D es negativo? F tiene un punto silla, que no es ni máximo ni mínimo, es un punto de equilibrio el punto silla. F tiene un punto silla. Un punto silla en menos 2, 1. Acá lo mismo, en el otro punto crítico, 2, 1, menos 16, negativo. Entonces, F tiene un punto silla en 2, 1. Ahí está. Ok, ahí está. Así hemos clasificado. Entonces, esta función tiene un mínimo y tiene 2 puntos sillas. Ok, de esto se trata entonces los máximos y los mínimos de una función de dos variables. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Ingeniero, ¿se puede ver el caso que puede salir los 3 puntos como puntos silla? Yo creo que sí, las combinaciones son infinitas. Ya, o sea, las combinaciones se pueden dar de todos los tipos. Yo creo que es posible. Ok, ingeniero, no hay nada que lo restrinja, por así decirlo. Que uno de los puntos tenga que ser mínimo o los demás. Ah, ok, ok. A ver, vamos a otro ejercicio, otro ejemplito. 2. A ver, ¿qué hacemos acá? A ver, este ejercicio. Yo lo estoy viendo de mucho tiempo. A ver. Y a modo de repasar un poquito de álgebra y trigonometría. A ver. Seno de X más seno de Y más seno de X más Y. A ver, tengo esta función de dos variables, de X y de Y, ¿no? Hallar los extremos y los puntos silla de esta función. Entonces, primer paso, ya sabemos puntos críticos. Entonces, directamente tenemos que calcular sus derivadas parciales. ¿Okay? A ver, fx.
Entonces, a ver, respecto a x, derivada del seno, coseno de x. Esto es 0, más. Aquí hay x. ¿Cuánto va a ser eso? Derivada del seno, coseno. X más y. Por la derivada de aquí adentro, 1. Listo. Respecto a y. Esto es 0, derivada del seno de y, coseno de y. Más derivada de este seno, coseno. X más y. Por la derivada de adentro, 1. Listo. Fíjense, ahí está. Igualamos a 0. Igualamos a 0. Ecuación 1, ecuación 2. Una ecuación, dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación, un sistema trigonométrico, con funciones trigonométricas. A ver, este sistemita, a ver, les escucho. ¿Cómo resolvemos? A ver. Restando las dos ecuaciones, Inge. Ya. ¿Qué conseguimos con eso? Que coseno de x menos coseno de y es igual a 0 y por lo tanto x es igual a y. Ya. A ver. Pues estamos, dicen las dos ecuaciones, es decir, 1 menos 2. Ya, entonces, fíjense acá. Estos dos cosenos se van a anular y va a quedar, como dice su compañero, coseno de x menos coseno de y igual a 0, ¿verdad? Ya, luego, ¿qué viene, me has dicho? Eh, Coseno de x es igual a coseno de y. Ya, ok. Esto que estás restando pasa al otro lado. Aquí tengo coseno de x igual a coseno de y. Ya, luego, Podemos concluir que x es igual a y. ¿cómo concluyes eso? Porque la misma función está aplicada a ambas ecuaciones, digo, a ambos miembros. Ya, ok, exactamente. Sí, está bien. Aquí tenemos una igualdad de dos cosenos, eso significa que sus argumentos son iguales. Entonces acá tengo x igual a y. Ok, muy bien. Esto, entonces ya. Esto le llamaré 3, esta igualdad. Entonces aquí 3, reemplazamos ¿dónde? En 1 o en 2, es absolutamente indistinto. A ver, vamos a reemplazar en 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Coseno de x más coseno aquí, x más x. Y es igual a x, ¿verdad? Y estoy reemplazando por x, listo. Igual a 0. Ok, aquí tengo ya una ecuación con una sola variable. A ver, vamos a hacer operaciones ahora algebraicas. Coseno de x, aquí que tengo, coseno de 2x. X más x, 2x. A ver, aquí tenemos lo que se llama una ecuación trigonométrica. ¿Cómo resolvemos esta ecuación trigonométrica? A ver, ¿qué me dice? Para recordar un poquito del álgebra de trigonometría.
¿Se acuerdan estos ejercicios de propedéutico, verdad? Estos son ejercicios de propedéutico. Los que han pasado propedéutico saben muy bien. ¿Se acuerdan estos ejercicios? A ver, ¿cómo se puede resolver eso? A ver. La identidad del coseno del ángulo doble. Ya, ok. Aquí es igual el coseno de un ángulo doble. Hay que volverle a un ángulo simple, ¿ya? Muy bien. Aquí es igual coseno de un ángulo doble. Y a ver, formulitas, a ver, googleen, a ver un ratito ahí. Aquí es igual coseno de un ángulo doble. Es al coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. A ver, de nuevo, coseno cuadrado de x Menos seno cuadrado de x. seno cuadrado de x. Ya, muy bien. Ok, entonces emplazamos eso acá. Entonces aquí tengo coseno de x, ¿ya? Más aquí. Esto reemplazamos por este valor. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 0. Ya. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Eh, el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Ah, ya. ¿Ok? Fíjense en esta ecuación que tenemos acá, para resolver si es que se puede colocar todos en función de una sola función trigonométrica, ya sea coseno o seno. En este caso, como dice el compañero, este seno convertimos a coseno. Entonces, a ver, aquí tenemos nosotros una identidad. ¿Cómo es este asunto? A ver, no sabemos esta identidad pitagórica, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es igual a 1. Entonces, de aquí yo despejo seno y esto es igual a ¿qué? 1 menos, ¿estamos bien? Sí, 1 menos coseno cuadrado. Esto es seno cuadrado. Para ir recordando, aprovechamos. Entonces, este seno yo reemplazo acá. Bueno, acá. Entonces, ¿qué tengo? A ver, vuelvo a la solita. Vamos a ver, aquí tengo coseno más coseno. Ya, y aquí reemplazamos menos. Este seno lo reemplazo por 1 menos coseno, de mi garganta, más coseno cuadrado igual a 0. Ya, listo, todo está en función del coseno. A ver, reordenamos un poquito. ¿Qué tengo acá? Tengo coseno de x. Aquí menos por menos tengo más. Aquí tengo más. 2 coseno cuadrado menos 1 igual a 0. Ya. A ver, vamos a reordenar. Entonces, aquí tengo lo que es una ecuación de segundo grado. Aquí tengo 2 coseno cuadrado más coseno de x menos 1. Ahí está. Tengo una ecuación de segundo grado. ¿Cómo resolvemos esta ecuación de segundo grado? Con un cambio de variable, Inge. ¿Ya? Podemos hacer el cambio de variable o podemos hacer directamente. Lo que dice el compañero tiene razón. Yo digo acá u igual a coseno de x, ¿verdad? Cambio de variable. Entonces, aquí voy a tener 2u al cuadrado más u menos 1 igual a 0. Fíjense. Y resolvemos esta ecuación. A ver, ¿cómo es esta ecuación? 2, 1. ¿Y aquí cómo va a ser? A ver. Aquí es 1, 1.
Este es el aspa, ¿no ve? El aspa. ¿Dónde va a ser esto? Aquí va a ser menos y esto va a ser más. Hacemos la multiplicación en aspa que tenemos acá. Menos 1, aquí tengo 2, la sumatoria me da 1, que es esto. Entonces, a ver, aquí tengo 2u menos 1, que es esto, más u más 1 igual a 0. Así queda, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestra variable original, u para nosotros es coseno. Entonces, aquí voy a cambiar de colorcito. Entonces, ¿esto cómo ha quedado? Aquí es 2 coseno de x menos 1. O sea, este u estoy reemplazando por coseno. Estoy volviendo a la variable original. Coseno de x más 1 igual a 0. Ahí está. Muchas gracias. Había sido larguito esto y estoy acordándome de estos ejercicios. Muy bien, igualamos cada factor a 0, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos. Fíjese acá. Vamos a ir acá. 2 coseno de x menos 1 igual a 0. De aquí despejamos coseno. Coseno de x. Esto pasa acá 1 y este 2 pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? De aquí despejamos x. Para eso vale 1/3 de pi. 1/3 de pi. Ok, perfecto. Aquí le sacamos el arco coseno si ustedes no quieren. O ¿para qué ángulo coseno vale 1/2? Coseno de esto en grados sexagesimales, ¿cuánto vale? 60, ¿verdad? Es 60 grados. Coseno de 60, 1/2. Perfecto. Vamos acá. El otro coseno más 1 igual a 0. De aquí despejamos coseno de x. Esto pasa aquí a restar. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto vale x? Vale pi. Pi, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Tengo las x, tengo 2 puntos críticos. Entonces, ahora calculamos sus ordenadas, sus y's. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la relación acá? A esta, ¿no? 3. Aquí, x. A ver. Acá. Esta es la relación. Entonces, en 3, para x igual a pi tercios, su ordenada también vale pi tercios. Entonces, aquí yo tengo un punto crítico. Pi tercios. Pi tercios. Para el otro, para x igual a pi, aquí tengo su ordenada que también vale pi. Entonces yo tengo el otro punto crítico, pi, pi. Ahí está, aquí tenemos 2 puntos críticos. Esta función tiene 2 puntos críticos. Fíjense, este ejercicio bastante bonito para recordar la parte de trigonometría un poquito. No sé si se acordaban, yo creo que se están acordando de 100. Pero mira, fíjense, es bueno tener presente estas cosas. Bueno, ahora ya tenemos los puntos críticos. Queremos saber si qué extremos existen o puntos silla existen en estos 2 puntos críticos. Entonces, para eso, ya sabemos, acá, siguiente paso, criterio
porque son varias, de las segundas derivadas. En las segundas derivadas parciales. ¿Ok? Muy bien, hacen el cuadrito que hemos hecho, aplican la formulita del factor D y van clasificando. ¿Ok? Es decir, aquí hay que calcular 2 veces X, hay que calcular 2 veces respecto a Y, hay que calcular esta derivada cruzada, ¿verdad? Que no es complicado. ¿Dónde estamos? A ver acá. Aquí tenemos las primeras derivadas. Vamos a copiar estas primeras derivadas. Voy a poner por acá. Ya. Simplemente como un recordatorio. Y ustedes van calculando. Esto volvemos a derivar respecto a X. Derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno de X. Derivada de este coseno menos seno X más Y. Y así sucesivamente. ¿Ok? El resto del trabajo se los dejo a ustedes. Practiquen. Repasen. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Voy a volver al Meet.